Hola, mi nombre es Mauricio Méndez y soy prostodoncista. El día de hoy, SOS Lab me ha encargado que platique con ustedes acerca de lo que es la selección de los materiales cerámicos para CAD/CAM. Entonces, una de las cosas que a veces suele generar confusión es la palabra cerámica. Pues todos nosotros estamos acostumbrados a la cerámica de las restauraciones metal cerámicas, ¿verdad? Entonces, ¿es realmente lo mismo que nos estamos refiriendo con la cerámica para CAD/CAM? No, son diferentes. Desde el mismo proceso de fabricación, ¿verdad? Hasta a las aplicaciones que uno puede tener. La palabra cerámica pues es bastante genérica, pero existen diferencias entre los distintos tipos de materiales. La cerámica que se ocupa usualmente para la tecnología metal cerámica, pues son unos polvitos que se mezclan, ¿verdad? Con un medio líquido, ¿verdad? Para poder hacer una pasta, y esa pasta es la que se coloca encima de la restauración para poder dar la forma que uno necesita. En cambio, la cerámica que se utiliza para CAD/CAM son bloques, son discos, ya vienen hechos desde la misma fábrica. Por lo tanto, la pureza del material, la calidad la calidad del material y las propiedades mismas del material son muchísimo mejores, ¿verdad? Porque está todo controlado. Entonces, realmente voy a tener un material completamente diferente. Entonces, si yo estoy planteando que no es lo mismo, pues por lo tanto los procedimientos clínicos que a veces uno tiene que seguir son completamente diferentes, ¿verdad? Las restauraciones metal cerámicas, pues cuando uno está haciendo un bizcocho, pues hay que desgastar un poquitito, ¿verdad? Y se puede agregar y todo el cuento. Pero cuando yo tengo una restauración completamente cerámica, no es tan sencillo hacer los arreglos. No es tan sencillo, no es tan sencillo trabajar con algunos materiales, porque la naturaleza química del material ya en un solo bloque es completamente diferente. Podríamos hablar con mayor profundidad acerca del tema, pero realmente no es ese el motivo de la conversación del día de hoy. Ahora lo que tenemos que platicar es para poder seleccionar qué cosas debo de saber. La primera cosa de lo que debo de saber es qué tipo de restauración completamente cerámica puedo tener yo, ¿verdad? Pues normalmente nosotros si partimos de las restauraciones metal cerámicas, estas eran restauraciones que traían dos capas, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? La primera, que es la subestructura metálica, y sobre la subestructura metálica, porque viene encima un cubrimiento de cerámica, ¿verdad? Entonces, estas restauraciones se conocen como estratificadas. ¿Por qué? Porque está el estrato metálico y está el estrato cerámico. Y el estrato cerámico puede tener distintos tipos de cerámicas puestas que son para poder dar distintos efectos, ¿verdad? Tenemos la cerámica opaca, la cerámica de cuerpo, tenemos la cerámica incisal. Todo eso se combina para poder dar un efecto determinado. En una restauración completamente cerámica, yo puedo tener dos partes también. Puedo tener una subestructura, pero en este caso es cerámica, pero de una cerámica muy fuerte, y encima podemos tener un cubrimiento, ¿verdad? Un cubrimiento de una cerámica, que también puedo tener una cerámica de cuerpo, puedo tener una cerámica incisal encima para poder cubrir y para poder dar una mayor naturalidad. Entonces, las restauraciones estratificadas pues son restauraciones que tienen el potencial de proporcionar máxima estética para una restauración. Si hay 3 colores, 4 colores de por medio y hay que hacer efectos y todo eso, la restauración estratificada es la elección que yo debo de tener. El único problema que tiene una restauración estratificada es que tengo que desgastar igual que una restauración metal cerámica. ¿Por qué? Porque tengo que alojar
tengo que alojar en el diente la cerámica que compone la estructura base y el recubrimiento cerámico. Entonces, llego al mismo nivel, a la misma cantidad de corte que yo debo de hacer en una restauración metal cerámica, ¿verdad? Entonces, estas restauraciones de por sí no puedo esperar ser muy conservador en la cantidad de corte porque sí tengo que gastar. De ahí tenemos las restauraciones monolíticas. Es un término que oímos con bastante frecuencia el día de hoy, ¿verdad? Y las restauraciones monolíticas son restauraciones que están hechas de un solo material. O sea, ese material constituye toda la estructura de la restauración, ¿verdad? Entonces, estas restauraciones monolíticas están hechas con materiales cerámicos de alta resistencia. Deben de ser de alta resistencia para poder tener la máxima fuerza y soportar el esfuerzo masticatorio, ¿verdad? que usualmente se da. Entonces, estas restauraciones no tienen ese mismo potencial estético que tienen las estratificadas, puesto que solamente es un color, ¿verdad?, el que se le puede dar. A lo mucho se pueden colocar tintes alrededor en algunos sectores, por ejemplo el cervical, para poder pronunciar el color, ¿verdad? Puedo colocar algún tipo de tinte y poder mejorar el color, pero solamente tengo un color el que puedo ocupar. Últimamente nosotros podemos encontrar algunos fabricantes que pueden ocupar materiales que se llaman de multicapa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es el mismo material, ¿verdad? Es el mismo único material, pero en composiciones diferentes. Entonces, esto pasa en el circonio, por ejemplo. Yo puedo ocupar un circonio clásico y con una capa de un circonio más translúcido que viene dentro de una misma estructura, y cuando se hace el fresado, pues la restauración monolítica ya viene con las dos capas diferentes del material. Entonces, estos son restauraciones que se conocen como multicapa y que ayudan un poquito a mejorar la estética que podemos obtener en estas restauraciones monolíticas. Pero básicamente están hechas de un solo material, ¿verdad? Una de las grandes ventajas que tiene una restauración monolítica es que estas sí me permiten cortar menos. Cuando ustedes vean que el fabricante dice que uno necesita cortar menos de 1 milímetro, pues muy probablemente se está refiriendo a una restauración que es de tipo monolítica. No es una restauración estratificada en la cual ustedes deben de cortar más para poder permitir alojar mayor cantidad de cerámica. Y existe un tercer tipo de restauraciones que se conoce como cutback. ¿Qué es una restauración cutback? Lo que se fabrica realmente es una restauración monolítica, pero se elimina esa cerámica en el tercio incisal o en alguna parte del tercio oclusal de una restauración, dependiendo del tipo de diente que sea, para poder agregar una capa de una cerámica, de un cubrimiento cerámico que tenga un color con mayor translucidez y que sea mucho más efectivo para dar más estética. Es una combinación, vendría siendo, entre una restauración estratificada y una monolítica, donde se conjuntan las dos cosas, ¿verdad? La estética y la fortaleza de tener una restauración de un solo material. Es una opción bastante viable, ¿verdad? Que uno le debe de explicarle al técnico, de decirle, cuando uno necesita tal vez nada más modificar un par de cosas y no tener que cortar demasiado en el tejido dental para alojar tanta cerámica, pues esto es una opción, ¿verdad? Entonces son los tres tipos de restauraciones completamente cerámicas que yo puedo tener y yo se las puedo pedir a mi técnico, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, voy a hacer esta restauración estratificada, voy a hacer esta restauración monolítica, voy a hacer esta restauración cutback. Y el técnico va a entender de qué se está refiriendo ustedes cuando piden eso. Ahora, vamos a hablar de los tipos de cerámica.
Si uno revisa la literatura, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de cerámica. Podemos encontrar cerámica feldespática, cerámica feldespática reforzada con leucita, podemos encontrar disilicatos de litio, podemos encontrar cerámica policristalina. Dentro de la policristalina el alúmina y el circonio. Existen distintos tipos de cerámica que pueden haber ahí. Existen silicatos reforzados con circonio, hay una gran cantidad. Pero nos vamos a referir a los tres principales. Nos vamos a referir primero a la feldespática, luego al disilicato de litio, que es el famoso IMAX, ¿verdad? Y de ahí vamos a hablar del circonio. Ahora, si nosotros hablamos de la cerámica feldespática, esta es la primera feldespática que surgió en el mercado. La cerámica que se ocupa en metal cerámica, pues es feldespática, ¿verdad? Y recibe este nombre por el componente principal que tiene, que es el feldespato, ¿verdad? El feldespato es un componente natural que se encuentra, que es bastante abundante, ¿verdad? A nivel de la naturaleza. Pues este feldespato se procesa, ¿verdad?, a altas temperaturas y genera una estructura, ¿verdad?, la estructura cerámica tan característica que nosotros podemos tener. Esta fue la primera cerámica que surgió. La particularidad que tiene la cerámica feldespática es que tiene dos componentes principales. Bueno, de hecho, toda cerámica tiene dos componentes principales, cristal y vidrio. Lo que la caracteriza a una cerámica es la cantidad de cristal y la cantidad de vidrio que puede tener. Si yo tengo una restauración que necesito que sea muy resistente, pues tiene que tener una cantidad alta de cristal. Si yo quiero tener una restauración estética, pues yo tengo que tener una alta cantidad de vidrio, ¿verdad? Que son como las fases o los componentes de una cerámica. La cerámica feldespática pues tenía mucho vidrio. Entonces se considera que es la cerámica por excelencia para poder hacer estética. Las carillas cerámicas hechas con feldespática pues son las más estéticas que se pueden obtener. ¿Por qué? Porque tienen mucho vidrio y dejan pasar la luz fácilmente y eso le da un aspecto de mayor naturalidad. Como digo, las carillas de porcelana o de cerámicas pues son las más estéticas, están hechas de feldespato. De ahí viene el disilicato de litio. El disilicato de litio es un tipo de cerámica muy particular. Lo que es la cerámica ahorita, el disilicato de litio, la patente pues ya se abrió y voy a poder encontrar distintas casas comerciales que ofrecen este material, pero por muchos años el material estuvo en manos de Ivoclar con su marca IMAX, ¿verdad? Entonces, el primer disilicato que lanzó Ivoclar se llamaba Empress 2, ¿verdad? Después de ello ya hicieron una serie de modificaciones y ya se obtuvo lo que es el IMAX, ¿verdad? El IMAX es un material altamente versátil porque yo puedo encontrar distintos tipos aparte de los colores, porque puedo encontrar distintos tipos de translucidez, ¿verdad? Dependiendo del caso que yo tengo, puedo tener alta translucidez, ¿verdad? Para poder dejar pasar la luz lo máximo posible, baja translucidez, donde yo puedo tener, por ejemplo, sustratos que son manchados, que son bastante oscuros, y yo no quiero que se vea la influencia de esa pigmentación en mi restauración. Yo ocupo un bloque de IMAX de baja translucidez y puedo encontrar uno que se llama de media translucidez, que es como el intermedio y que me sirve para la gran mayoría de los casos. Entonces esto ¿cómo lo puedo encontrar yo? Es muy fácil encontrar esas siglas que a veces oímos hablar, me hablan HT, MT, LT, entonces se están refiriendo a esa translucidez, a una alta translucidez, es el HT, High Translucency. Podemos encontrar el MT, Medium Translucity, el MT, y podemos encontrar el baja translucidez o Low Translucency, que sería el LT. Entonces yo puedo pedirle al técnico, dependiendo de lo que yo veo,
del sustrato que yo veo, ¿verdad? En tinario, y yo puedo escoger el material a mi voluntad. Es un material muy versátil por eso. Puedo encontrar una gran cantidad de efectos para poder hacerlo. Y el material tiene una dureza bastante, tiene una resistencia, perdón, que es bastante superior a lo que es el feldespato, ¿verdad? Es el triple, prácticamente, o el cuádruple de los valores que tiene la cerámica feldespática, ¿verdad? Entonces, eso me permite tener buena estética, pero también una buena resistencia. Por lo tanto, una buena resistencia físico-mecánica. Por lo tanto, yo puedo recomendar hacer coronas, ¿verdad? Puedo recomendar hacer puentes con este tipo de material, con ciertas limitaciones, como vamos a hablar más adelante en las indicaciones de cada uno de ellos. Pero ya me permite hacer una gran cantidad de restauraciones con esto. Y finalmente, pues tenemos el circonio. El circonio se define como una cerámica policristalina. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de la feldespática y el disilicato de litio, que tenían una fase cristalina y una fase de vidrio, ¿verdad? Con cantidades variables, siendo la feldespática la que más vidrio tiene y el disilicato de litio tiene una menor cantidad, de unos 30% de vidrio, ¿verdad? Las cerámicas policristalinas no tienen vidrio, es puro cristal, puro cristal. Entonces, las cerámicas son altamente resistentes, pero se pierde la parte óptica. Ya en la parte de tener un material translúcido, ya no es tan factible como lo es en las otras. Por lo tanto, este tipo de material me resulta muy útil. Por ejemplo, si yo tengo un sustrato dentinario que se encuentra muy manchado, muy oscuro, pues lo puedo bloquear con este tipo de cerámica. Pero esta cerámica se me va a comportar muy parecido al metal, ¿verdad? O sea, que no deja pasar la luz, con la única diferencia que es de color de diente, ¿verdad? Pero sí no deja pasar la luz. Y el circonio es de esa manera. Existía antes un material que se llamaba lúmina, que fue el primer material policristalino, la primera cerámica policristalina que surgió, pero después ya el material fue perdiendo popularidad y fue ganada por el circonio. ¿Cuál era la gracia del circonio en ese momento? Pues demostró ser un material altamente resistente, ¿verdad? Estamos hablando de valores de resistencia arriba de fuerza flexural específicamente de hasta 1100, 1200 megapascales, lo cual viene siendo como el triple, ¿verdad? O el triple de lo que es el disilicato de litio, y como 5 veces más fuerte o 6 veces que una feldespática. Entonces estamos teniendo un material que me permite tener aplicaciones en el sector posterior en forma de puentes. Yo puedo hacer puentes de 4 o 5 unidades, puedo hacer estructuras grandes, ¿verdad? Puedo hacer puentes de arco cruzado, o sea, que va de un lado hacia el otro, hecho con circonio, ¿verdad? Lo puedo hacer porque el material lo resiste. Ahora, no existen, los circonios no son todos iguales. Hay distintos tipos de circonio que se conocen como generaciones, ¿verdad? Estas generaciones pues dependen de la composición química que pueda tener. Y para ello yo debo de entender, ¿verdad?, de que el circonio tiene varias estructuras cristalinas. O sea, en sí químicamente se conoce que es un material polimorfo. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrarlo en 3 naturalezas diferentes, dependiendo del tipo de cristal que tenga. Yo puedo tener una fase cristalina monoclínica, una tetragonal y una cúbica. Son las 3 estructuras cristalinas que pueda tener el circonio. Entonces, el circonio que normalmente se utiliza es el tetragonal, ¿verdad? Es la estructura cristalina tetragonal, la cual es la que proporciona esos 1100, 1200 megapascales de resistencia y lo vuelven en un material muy bueno.
Pero ¿cuál es el problema que tenía esto? Que el material en un primer momento era un material de color blanco yeso. Entonces eso obligaba al laboratorio a realizar restauraciones estratificadas. Entonces pues se colocaba la cerámica encima y ya tenía de una manera mucho más natural, ¿verdad? Entonces posteriormente vinieron algunas modificaciones o avances en la fabricación y se logró incorporarles colorantes para poder dar colores específicos. Entonces ya no era color blanco y yeso, sino que ya podíamos tener ya colores ya más correspondientes a la nomenclatura ahorita, colores A3, colores A4, colores A2, ¿verdad? Entonces ya podíamos tener ya mejores combinaciones. Sin embargo, el problema, a pesar que podíamos hacer eso, pues los colores eran muy básicos, pues entonces no eran muy, no representaban, no proporcionaban, perdón, una estética muy adecuada y no había forma de darles translucidez, sino es que se hacía la restauración estratificada y se colocaba una cubierta de cerámica, ¿verdad? Diferente para poder darle, pero el circonio como tal no lo podía hacer. Entonces, la primera generación del circonio era ese circonio blanco yeso que todavía lo podemos encontrar algunas veces para poder hacer estructuras grandes implantológicas, ¿verdad? Puentes completos de circonio, ¿verdad? Se pueden hacer con esto, ¿verdad? Con estos circonios iniciales, y luego ya aparecieron los que ya venían coloreados o pigmentados, que ya son la segunda generación. Entonces, pero la estética no se lograba. Entonces, paralelamente, el IMAX iba evolucionando y pues la versatilidad del material, pues toda la gente suspiraba y decía, ojalá que el circonio llegase a ser igual de estético que una restauración de disilicato de litio. Entonces, ahí fue donde vino el primer cambio. El segundo cambio, perdón. El primero era el agregarle el color al circonio blanco yeso. Hoy lo que se hizo era buscar un circonio que tuviera más translucidez. Entonces, si el fabricante quería tener ese tipo de translucidez, la única manera de obtenerla era a través de ocupar la otra estructura cristalina que tenía el circonio, que tiene el circonio, que es la cúbica, ¿verdad? Entonces, el circonio cúbico proporciona mayor translucidez y daba una estética mucho más aceptable, ¿verdad? Para poder realizar restauraciones. Pero el problema que hubo es de que se obtuvo la translucidez requerida, pero ya la resistencia del material ya no era la que podíamos querer. Se perdió esos 1100, 1200 megapascales y bajó a aproximadamente 500, 600 megapascales, ¿verdad? Entonces, que no está muy alejado del IMAX, que tiene el disilicato de litio, que anda aproximadamente por los 400 megapascales. Entonces, no tenían la misma, perdía la resistencia que tenía el material original, y aún así no se lograban los niveles de estética del disilicato de litio. Entonces, el fabricante, pues el de circonio, pues continuó haciendo circonio, pero extrañaba perder la resistencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el fabricante? Combinó dentro del material, el material lo logró llevar a un punto donde tenía una parte cúbica y una parte tetragonal, ¿verdad? Para no quedar tan debilitado, pero tampoco, la estética tampoco ya no era tan buena, pero ya no se perdía tanto, no era como un punto intermedio entre la máxima estética del circonio y la máxima resistencia del circonio. Y ahí apareció la cuarta generación, ¿verdad?, de los circonios, que es un circonio intermedio entre el cúbico y el tetragonal en cuanto a propiedades, y eso era logrado a través de la cantidad de circonio cúbico y tetragonal que se ocupaba, ¿verdad? Son cuestiones muy técnicas. Al punto al que quiero llegar es de que cuando se logró tener ese circonio, ¿verdad?, ya las restauraciones monolíticas del circonio se volvieron mucho más factibles de hacer, y ya podemos encontrar, ¿verdad?, restauraciones completamente cerámicos
en posterior hechos de circonio que tienen una estética muy adecuada para el lugar a donde se encuentran y soportar las fuerzas masticatorias que se generan, ¿verdad?, en la boca. Entonces, esa es la historia de lo que yo debo de tener en el circonio. Ahora, tengo que conocer qué tipo de circonio es el que están ocupando conmigo, ¿verdad? Porque pues definitivamente, si yo ocupo un circonio de segunda generación, donde es el color blanco y eso, que es el agregado color, pues en el sector posterior me va a funcionar súper bien. Pero una corona anterior, un incisivo central hecho solo de eso, pues va a tener un poquito de deficiencia y va a tener que ser estratificado o tal vez tener que utilizar un circonio que sea de una generación, de una tercera o una cuarta generación, o muy probablemente mejor irnos por un disilicato de litio. Esto ya son detalles clínicos que uno tiene que tomar decisiones en algún momento. Vamos a ir hablando acerca de eso con mayor profundidad. Pues entramos en las indicaciones de la cerámica feldespática. El feldespato fue la primera cerámica que hubo, y en CAN-CAM también fue la primera cerámica que surgió. El primer bloque de cerámica que se hizo para un sistema CAD-CAM que es el famoso CEREC de Sirona, pues la primera cerámica que se fabricó fue un bloque cerámico feldespático, el famoso Mark II, ¿verdad? Entonces así se llama el bloque, lo siguen vendiendo, ¿verdad? Y esta cerámica pues es bastante buena desde el punto de vista estético. Como les mencionaba, pues es la cerámica que se debe de ocupar para las carillas o para poder realizar coronas anteriores, ¿verdad? Coronas anteriores y para poder hacer pequeñas incrustaciones. Pero, aquí viene el pero. Si yo quiero ocupar una cerámica feldespática, número 1, es obligatorio realizar cementación adhesiva sí o sí, utilizando tratamiento superficial adecuado con ácido fluorhídrico y cianuro, ¿verdad? Y se tiene que utilizar un buen cemento de resina, ¿verdad? Entonces eso es mandatorio. Y la segunda cosa es que el paciente tiene que tener una oclusión casi que perfecta, ¿verdad? Porque ese tipo de restauraciones no pueden recibir sobrecarga oclusal. A pesar de que la cementación con la adhesiva la favorece mucho en cuanto a la resistencia, pero no puede estar sometida a fuerzas demasiado grandes, ¿verdad? Porque puede representar algún tipo de problema. Entonces, básicamente les podría recomendar este tipo de restauración para coronas anteriores y para poder hacer carillas. El disilicato de litio, pues, es un material muy versátil, ¿verdad? Ya hablamos también del potencial estético, porque son sistemas. Ustedes revisan el catálogo de todas las cosas que hay de IMAX y no sé, o sea, hay como 15 colores, no sé cuántos efectos, cerámicas de efecto, y realmente hay un montón de cosas que yo debo de conocer, y las posibilidades de manejar el material según la translucidez, pues también me cambian muchas cosas. Entonces, pero yo puedo ocupar este tipo de material en lo que yo quiera. ¿Puedo hacer carillas de IMAX? Sí puedo, ¿verdad? Sobre todo cuando las carillas van a ser muy gruesas, ¿verdad? En aquellos casos que yo quiero ganar volumen, ¿verdad? Entonces las puedo hacer con IMAX. Me puede proporcionar muy buena resistencia, ¿verdad? Si la guía anterior es un poquito complicada de reproducir, entonces puedo ocupar IMAX. Si yo preveo que voy a tener un poquito de problema con eso, ¿verdad? Puedo hacerlo, ¿verdad? Hay un poquito como de preocupación, porque en algunos lugares dicen de que el IMAX no es un material fluorescente. La fluorescencia es una propiedad que tienen las cerámicas en donde el material por sí solo emite luz.
Si ustedes lo ven desde el punto de vista, un punto de vista práctico, si ustedes van a una discoteca, ¿verdad? Y ustedes le ponen luz negras en sus dientes emiten un resplandor como azuloso, ¿verdad? Esa es la fluorescencia del diente, ¿verdad? El material como el IMAX no tiene ese color azuloso que puede irradiar el tejido dentario natural o aún las cerámicas feldespáticas. No lo tiene. Entonces, ¿por qué es importante la fluorescencia? Porque muchos ceramistas dicen que esa luz propia que tiene el material a ciertas longitudes de onda de la luz, que le da la naturalidad al material, le da mayor viveza al material. Entonces, el fabricante, pues, para poder contrarrestar este problema, pues hay unos cerámicas especiales de efecto que le puede proporcionar esa fluorescencia necesaria. Entonces, hay que tomar eso mucho en consideración. Cualquier tipo de incrustación, ya sean inlays, onlays, overlays, endocrowns, en cualquier lugar, en cualquier sector, en cualquier diente premolar, molar, pueden ocupar IMAX. Coronas las pueden ocupar en cualquier lugar también, ¿verdad? Puentes solamente pueden hacer en el sector anterior y solamente de 3 unidades. No pueden hacer un puente de IMAX de que vaya de lateral a lateral. No se puede. ¿Verdad? O de camino a camino. No se puede. Solamente pueden hacer un puente de 3 unidades de IMAX. Es lo más que aguanta el IMAX y tienen que tener un tamaño lo suficientemente largo el diente para poder permitir conectores grandes y gruesos, ¿verdad? El IMAX no puede colocarse, el último diente donde se puede colocar un IMAX como retenedor de puente es el segundo premolar. No puede haber un retenedor de puente IMAX en molar. No se recomienda. El fabricante no lo recomienda. Hasta segunda premolar máximo, ¿verdad? Y solamente 3 dientes, nada más, ¿verdad? Y esto es muy importante de tenerlo muy en mente. Cuando nosotros hablamos cuando me toca hablar a mí a los estudiantes y en las conferencias, hablamos acerca de las características que debe tener un buen pilar. Siempre hablamos de que un pilar debe tener una altura mínima de 4 milímetros. Esa es la altura mínima para poder tener una restauración lo suficientemente adecuada. ¿De dónde salió estos 4 milímetros? De las indicaciones que daba IMAX para poder dar un conector lo suficientemente adecuado para poder resistir las fuerzas masticatorias. Entonces, ¿por qué ellos hacen eso? Porque es necesario enfatizar, ¿verdad?, que si yo no puedo proporcionar un conector lo suficientemente grueso, pues no voy a poder tener, el material se puede fracturar y puede ser un fracaso completo, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener muy claras las posibilidades del IMAX. El circonio, pues el circonio yo lo ocuparía para poder hacer coronas y puentes. No lo ocuparía para poder hacer ni carías ni incrustaciones. Las carías, ¿por qué yo no recomendaría una caría de circonio? Está registrado en la literatura, hay publicaciones de casos, hay unas publicaciones del doctor Julián Conejo, que es un doctor de Costa Rica, que está radicado en la Universidad de Pensilvania, trabaja con el doctor Marcus Black, es muy reconocido. Él tiene un reporte de caso muy, muy, muy bonito acerca de carías de circonio, pero ya oyéndolo a él, ya tuve la oportunidad de escucharlo, y él mencionaba de que número uno, si yo quiero colocar una carilla de circonio, pues no debe de existir translucidez dentro del diente. Porque si el diente que yo quiero reproducir, los dientes que yo quiero reproducir tienen translucidez, eso va a representar un problema, porque el circonio no tiene nada de translucidez, ¿verdad? Entonces es una dificultad. Y la segunda dificultad
es que el potencial adhesivo que tiene el circonio, pues todavía es algo que es bastante polémico. ¿Hay adhesión en el circonio? Sí, pero para depender completamente de la adhesión, no sé si será suficiente, ¿verdad? O sea, se habla de muy buena fuerza de adhesión, pero en una corona, en un puente, ¿verdad? Si ustedes utilizan una cementación adhesiva, pero una corona en corona o en puente, recordemos de que hay un pilar, ¿verdad? Y hay un tema de fricción, ¿verdad? De fricción, de retención mecánica por fricción de una restauración. En cambio, una caría o una incrustación no tiene fricción y depende exclusivamente de su retención, depende exclusivamente de la adhesión lograda por el cemento de resina en el material, ¿verdad? Entonces, tal vez esa parte yo particularmente no lo termino de confiar. Entonces siento que las carillas de circonio tienen una aplicación muy limitada, no es la regla realmente. ¿Quieren hacer una buena carilla? Pues bueno, el IMAX sería la solución. ¿No quieren ocupar IMAX y tienen buenas condiciones oclusales? Hagan una con cerámica feldespática y van a tener muy buenos resultados también, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Yo no ocuparía y la misma historia es para la parte de las incrustaciones, ¿verdad? Ocupar onlays o overlays, tal vez no la haría de circonio, pues, nuevamente por la cuestión adhesiva, ¿verdad? Y la ausencia de fricción en este tipo de restauraciones. Mejor ocuparía un disilicato de litio o un feldespático si las condiciones son más adecuadas. Pero de ahí, corona, puentes, puedo ocuparlo indiscriminadamente, pero tengo que fijarme muy bien, porque yo creo que el punto clave para la selección, desde el punto de vista estético, es la translucidez. Si yo tengo un diente translúcido, tal vez el circonio no sea mi elección. Si yo tengo un montón de unidades, tengo que hacer un puente largo de 4 o 5 unidades y lo quiero hacer completamente cerámico, entonces mi elección es un circonio, ¿verdad? Entonces, y un circonio de cuarta generación probablemente para hacerlo monolítico o cutback, ¿verdad? Me resultaría bastante bien. Un circonio de lo que yo puedo encontrar, o pueden haber de estos multicapa también que me pueden servir, tal vez de repente. Me estoy adelantando un poquitito a lo que son los criterios de selección, pero sí es bien importante de ir resaltando dependiendo de la aplicación de lo que yo quiero hacer. Aquí puedo ver, esto es una de las marcas que ocupan en los laboratorios, o que lo ocupan, una de las marcas que ocupan en SOS Lab, y es un circonio de la marca Alien, ¿verdad? Entonces, ellos tienen distintos tipos, y aquí podemos ver 4 tipos de circonio, ¿verdad? Habla de un HT, un MN, un Stardust y un Alien Extreme, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver en las indicaciones los niveles de translucidez que pueden tener, ¿verdad? Y a la vez puedo ver la resistencia que puede tener el material, ¿verdad? Puedo ver también la cantidad de unidades que yo puedo hacer en un puente. Entonces, y todo depende todo depende de la generación del material del circonio que yo vaya a ocupar. Y lo mismo es Ivoclar con su circonio, y lo mismo es Noritake con su circonio, con el katana, el famoso katana, ¿verdad? Entonces, me tengo que fijar en la composición. Nuevamente, el día de hoy no he venido a hablarles del circonio. Podemos hablar 2-3 horas del material, porque tiene muchas cosas que hablarse, ¿verdad? Para poder entenderlo y realmente poder aplicarlo correctamente. Pero mucha información hay disponible de parte de los fabricantes, ¿verdad? Me parece muy buena la información que se puede obtener de Katana en Noritake, ¿verdad? Ellos tienen mucha información acerca del circonio, y ahí en internet, en un buscador, ustedes pueden encontrar muy buenos artículos también, donde pueden complementar la formación acerca del circonio. Nuevamente, una cosa que es muy importante al momento de seleccionar un material es que no existen materiales por moda,
¿verdad? Existen materiales por indicación. Yo indico un material dependiendo de lo que yo necesito. Necesito resistencia mecánica, pues la opción vendría siendo el circonio. Yo necesito estética, pues dependiendo si la estética en un paciente con buena oclusión puede ocupar feldespato, y si el paciente tiene algún tipo llamémoslo entre comillas, imperfección oclusal, ¿verdad? Entonces tal vez la opción sea un silicato de litio, ¿verdad? Pero yo no lo hago por moda, yo no lo hago porque yo ando yendo anda en el mercado el circonio, el circonio no es la panacea de las cerámicas. No es la cerámica que voy a ocupar para todas las cosas que yo quiera aplicar. No, ¿verdad? Todo tiene una indicación. Entonces, y eso, y para poder entenderlo, pues debo de estudiar un poquito acerca de esto. Para los puentes, hacer puentes de circonio a pesar que el material es muy resistente, pues yo tengo que respetar también los tamaños, ¿verdad? De los pilares. Es importantísimo tener pilares arriba con alturas mayores de 4 milímetros para poder tener conectores que sean anchos y que sean anchos, ¿verdad? Recordemos de que aunque el material es extremadamente fuerte, pero recordemos que la cerámica también se fractura con mucha facilidad, ¿verdad? No es como el metal que se puede adaptar a la fuerza masticatoria. La cerámica, por cuestiones que no voy a explicar también, ¿verdad? Existe una curva de tensión de formación, son conceptos que uno lo ve en materiales dentales, ¿verdad? Nos damos cuenta que el material se puede fracturar también con mucha facilidad, aunque tenga la resistencia, porque el material no aguanta deformación. Entonces, el material se fractura y tengo problemas. Por lo tanto, los conectores deben de ser muy gruesos. Y yo me tengo que fijar en esas cosas. Tengo que fijar en esos detalles para poder hacerlo. Y eso el técnico lo sabe. Pero muchas veces ustedes pueden decir, el puente le llega a su poder, y esto porque está tan grueso. Debe de ser de esa manera, ¿verdad? Si no, el puente no va a soportar y se puede fracturar. Entonces, para poder seleccionar una cerámica, yo tengo que decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero estética o quiero fuerza? Si yo quiero fuerza, ¿verdad? El circonio es mi elección. Si yo quiero estética, nuevamente vamos al punto, ¿verdad? Si la oclusión no está muy bien, puedo ocupar una feldespática. Y si yo puedo ocupar, si la cerámica tal vez, y si la oclusión tal vez no está muy bien, pues la cerámica deberá ser el silicato de litio. Hay que recordar, ¿verdad? En la literatura clásica, ¿verdad? De prostodótica clásica, las carillas de cerámica, de porcelana, las cerámicas, ¿de dónde venían exactamente? Pues venían de la feldespática. Y uno podía encontrar una serie de casos clínicos donde se miraba la capacidad artística del odontólogo utilizando este tipo de material, ¿verdad? Lastimosamente, no toda la gente puede ocupar cerámicas feldespáticas, ¿verdad? Hoy los técnicos que hacen carillas cerámicas feldespáticas hechas análogamente, o sea, con polvo líquido lo van colocando, son prácticamente artesanos, ¿verdad? Artesanos altamente capacitados y solicitados, ¿verdad? Entonces, el feldespato pues tiene su utilización, pero la gran mayoría de las personas pues siempre tienen su problema oclusal por ahí. El desgaste, pueden tener una guía anterior que tal vez no sea muy funcional como yo quisiera, pues realmente entonces tocará ocupar un disilicato de litio. Entonces hay que saber balancear las cosas. Entonces, y ya para terminar, además de hablar claramente acerca de que la selección del material radica en qué es lo que quiero, fuerza o estética. No puedo decir quiero las dos, o sea, no. ¿Verdad? No, no tenemos un material cerámico todavía que combine ambas cosas de una manera segura. Tenemos que hacer una elección y voy a tener que ver, bueno, necesito
quiero las dos, pero ¿qué necesitas más? ¿Es en el sector anterior? Bueno, podemos ocupar algo que sea más estético, ¿verdad? Pero menos resistente. Y en el sector posterior, pues puede estar algo más resistente para aguantar las fuerzas masticatorias, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Eso es importante establecer el sector para poder seleccionar la más adecuada, ¿verdad? Eso lo debo de considerar. La segunda cosa que yo debo de considerar es la cantidad, calidad y pigmentación de los tejidos dentales. O sea, si yo tengo un material que se encuentra manchado por tetraciclina, que manchado porque los colores, el color propio del paciente es muy fuerte, pues una cerámica que deje pasar la luz demasiado fácil me va a representar un problema, porque el color, la pigmentación fuerte va a traslucir a través de la cerámica. Entonces tal vez no debo de ocupar ese tipo de cerámica. Eso es bien importante de verlo también. Muchas veces la gente prepara y no se fija de cuál es el color de lo que es el sustrato dentinario que se encuentra, que constituye el pilar. Y Beauclair tiene una guía de colores para poder tomar al muñón propiamente. Lo que se llama Natural Dye se llama. Entonces uno puede escoger el color del muñón como tal y a partir de ahí se puede hacer la selección adecuada de lo que es el bloque, por la translucidez del bloque. Entonces, por eso es bien importante determinar la translucidez nuevamente. Esto es importantísimo, ¿verdad? La translucidez del diente. Yo no puedo poner una cerámica opaca que sea muy opaca o de baja translucidez en un paciente joven, por ejemplo. Paciente que necesita una restauración que tenga 20 y 25 años y los dientes completos, enteros, con una gran cantidad de esmalte, pues generalmente tienen una alta translucidez y no le voy a ofrecer un circonio, por ejemplo, para hacer una carie. Siempre va a ser feldespática, ¿verdad? O a lo mucho un disilicato de litio, pero nunca le voy a ofrecer un circonio. Es bien importante de tenerlo siempre en mente. El estado oclusal del paciente es fundamental, ¿verdad? Pacientes que tienen mala oclusión, pacientes clase 2, clase 3, necesitan un tratamiento ortodóntico, pacientes que tengan algún tipo de parafunción, pues es importante saberlo, porque probablemente tampoco, o sea, alguna gente puede decir, el paciente Bruxer, te le voy a poner circonio porque es el que mejor aguanta. Eso es un error, ¿verdad? Ese es un error. Muy probablemente este paciente resulte más beneficiado de una restauración metal cerámica y no de un circonio, ¿verdad? Entonces, lo que pasa muchas veces es que el circonio es demasiado duro y no se puede desgastar. El organismo no lo puede desgastar por función. Entonces, ¿qué pasa? El paciente aparece con problemas de disfunción temporomandibular. El paciente puede tener problemas de trauma oclusal en ese diente porque la restauración no cede. En una restauración metal cerámica, la cerámica feldespática se desgasta por sí misma y a veces sin fracturarse. O la estructura metálica que sostiene la cerámica lo soporta mucho mejor, ¿verdad? Entonces hay que saber entender, también ver el estado oclusal del paciente y no dejarse llevar por la moda o por la misma exigencia del paciente que quiere estética, porque muchas veces uno cae en un error accediendo a esa necesidad del paciente de no tener nada metálico en la boca y a veces el estado oclusal del paciente no lo permite. No puedo, solamente porque el paciente así lo quiere, no puedo ir en eso, ¿verdad? Las expectativas estéticas del paciente son bien a veces difíciles de cumplirle. Por eso es importante hablar con el paciente, hablar de un primer momento, ¿verdad? Porque a veces no es posible lograr la exigencia que el paciente tiene. A veces tal vez podemos lograr el 90 o 80% de la situación, ¿verdad? Hay que platicar con el paciente y poder verla, pero para eso debo de entender una serie de cosas que ya las hablamos, tema de translucidez, tema de pigmentaciones y todo eso que hay que hablarlo con el paciente, ¿verdad? Usted necesita un blanqueamiento antes
o esto no se puede eliminar de ninguna manera y tengo que ocupar materiales de distintos tipos. O sea, hay que hablarlo con el paciente. El paciente necesita saberlo, ¿verdad? Porque para que no se genere falsas expectativas, a veces el paciente con una gran ilusión de que ven que un artista tiene tantas varillas y se le ve súper bien y él las quiere igual y el resultado no es el mismo. Entonces las expectativas pueden resultar erradas y eso puede ser un problema posteriormente. Y finalmente, la cementación adhesiva. Como ya hablamos, pues una restauración CAD/CAM completamente cerámica debe de ser cementada con cementación adhesiva, utilizando cementos de resina que pueden ser de grabado total, ¿verdad? O sea que yo ocupo un sistema adhesivo con ácido fosfórico el sistema y el adhesivo como tal, ¿verdad? Lo aplico como que si fuera una resina restaurativa y yo puedo ocupar un cemento de resina que puede ser autoadhesivo, como por ejemplo el famoso Reliax U200, ¿verdad? De 3M. Es muy famoso, ¿verdad? Y no necesita la colocación de un sistema adhesivo. Pero yo necesito utilizar un cemento de resina, ¿ya? Entonces, por cualquiera de las dos maneras que se puedan hacer. El problema es si yo tengo restauraciones subgingivales, con márgenes subgingivales. Si yo tengo márgenes subgingivales, muy probablemente no voy a poder utilizar un sistema adhesivo exactamente igual como sucede con una resina restaurativa. Márgenes subgingivales implican contaminación y la contaminación puede representar un problema en la cementación de la restauración. Entonces, si yo tengo márgenes subgingivales, tal vez debo de pensar muy bien si debería yo ocupar una restauración completamente cerámica o debo de ocupar una restauración metal cerámica, por ejemplo. ¿Verdad? Cuando yo puedo preparar, cuando yo hago coronas o puentes, muchas veces esas coronas o puentes son repeticiones de otra restauración metal cerámica previa, ¿verdad? Pues las restauraciones metal cerámica se cementaron con ionómero de vidrio o con fosfato de zinc y no representaba ningún tipo de problema, ¿verdad? Ningún tipo de problema porque no resultaban afectados con la contaminación, pero la cerámica sí. Y si yo tengo que hacer una cementación así, en esa circunstancia, pues tal vez no le pueda ofrecer a un paciente una restauración completamente cerámica, sino que tal vez le debería de ofrecer otra restauración metal cerámica, pero mejor hecha, ¿verdad? Entonces, son detalles que yo debo de considerar también para ver el tipo de material. Entonces, solamente me queda decirles, antes de despedirme, que es usted el odontólogo el que debe de elegir el material. Pero el material, el laboratorio no está en la obligación de sugerirle a usted cuál es el material que debe de ocupar. Tampoco el fabricante, el vendedor en el depósito no tienen por qué, porque realmente muchas veces se carece del fundamento teórico, ¿verdad? La experiencia clínica que solamente usted tiene y solamente usted conoce al paciente. Entonces la selección viene en usted y muchas veces eso va a requerir que usted deba de estudiar y deba de actualizarse para poder entender cómo funcionan estos materiales de la manera más óptima y obtener resultados adecuados, ¿verdad? O resultados con la excelencia que el paciente espera de usted, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención en todos los detalles que están relacionados con los materiales dentales, porque como les digo, son ustedes los que tienen que hacer y esto no se hace por una moda. Les agradezco mucho el tiempo. Nuevamente, si ustedes tienen alguna duda, la pueden hacer llegar a SOS Lab y ellos con mucho gusto les van a responder todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.